americana, o algunas autoras, como María Lugones, que es un caso muy importante, de una gran autora, hablan de la inexistencia del patriarcado o de la asimetría de género en tiempos precoloniales. No es mi posición, por esto que tiene que ver con lo que les acabo de decir, del disciplina, de la idea de que la mujer debe ser disciplinada porque se porta mal, porque produce una desobediencia o no cumple con la moral. Eso es un esquema arcaico, porque corresponde al mito adánico, y el mito adánico, que es el mito de la manzana, o sea, la desobediencia de Eva, es una forma, una estructura mítica que está en el planeta entero, o sea, en todos los pueblos del planeta, con otra narrativa, con otro cuentito, pero que la estructura es la misma, que las mujeres eran las dueñas de los Masái, por ejemplo, en África, para dar un ejemplo. Las mujeres eran las dueñas de los rebaños, eran, digamos, como amazonas, o sea, tenían un gran poder, pero descuidaban los rebaños, porque a las mujeres les gusta mucho el placer y pasarla bien. Así es, entonces abandonaban el rebaño y los hombres se vieron entonces obligados a tomarles el rebaño, domesticarlas, dominarlas y conyugalizarlas. Es lo mismo que el mito adánico. En otro lugar hay otra variante, pero siempre lo mismo. Y ese mito no puedo decir que sea universal, porque no puedo afirmar que todas las sociedades del mundo lo tengan, pero sí puedo afirmar que es planetario, porque está en Nueva Guinea, está en Oceanía, ¿no? Está en África, está en Asia, esa cuestión del error femenino, y la necesidad del hombre actual para moralizar. Ese moralizador, que es algo que muchas personas en la sociedad, inclusive nuestra ministra de Seguridad Pública los otros días en el Senado, la gente que está queriendo pasar leyes más punitivas, ¿no? Toda la posición punitivista se espanta cuando yo digo que el violador es un moralizador, porque el violador está en ese lugar, reproduce ese mito adánico, reproduce ese mito de que la mujer se porta mal, ¿no? Desobedece, es inmoral, le gusta mucho el sexo, alguna cosa, se come la manzana, algo, y que él debe entrar y punirla, domesticarla, disciplinarla y ponerla en su lugar. Ese argumento es el argumento del violador, que sí se ve como un sujeto moral, quizás el sujeto que está a cargo de la moralidad. Es curioso porque no es lo que pensamos, pero es así que él habla. Decir que él justifica su acto de esa forma puede ser superficial, puede no dar la verdadera magnitud de la forma en que él se ve. No es que se justifica así, es que él se piensa así, piensa que la mujer es un sujeto inmoral, lo piensa de verdad. O sea, por ejemplo, un violador decir, no, pero yo nunca violé una hermana evangélica, ni jamás lo haría. ¿Por qué? Porque eso es un sujeto moral, ¿no? Entonces esta frase la hemos recibido algunas veces, o sea, yo violo mujeres que merecen eso. No es meramente una justificativa, es una manera de comprender la feminidad como esa posición desviante, como es la posesión desobediente. Sí. ¿Y los abusos de los niños, dónde entran ahí bajo ese imaginario? No, yo no, porque hay una cosa con mi escritura y con mi análisis. Me he dado cuenta ya hace algún tiempo de que yo trato el patriarcado como una estructura política, y mi análisis va en la dirección de la política. En mi análisis no entra la dimensión de la perversión, del deseo perverso, del ultrapasamiento de límites. No entra. Del gozo perverso no es parte de mi recorte analítico. Lo más que puedo decir yo es que los abusos en el hogar, o sea, en el espacio doméstico, son de un sujeto
que accede a los cuerpos porque puede, porque están ahí, porque puede, porque él es dueño, también es arcaico, ¿no? En el derecho romano el padre, el patriarca, el pater, era dueño de su familia, no era constituida su familia como lo pensamos hoy, sino que era dueño de sus hijos, muchos de los cuales no eran sus hijos de sangre, porque la adopción era una práctica muy común. O sea, él era dueño de lo que hacía parte de su domus, o sea, de su espacio doméstico. Entonces, él accede a esos cuerpos porque le pertenecen. Y lo que pasa con la cuestión de la agresión sexual es que pertenece, siempre se manifiesta en ella un imaginario que es arcaico, como el mito adánico, como la cuestión de la dueñidad sobre los cuerpos. Y hasta hoy yo vuelvo a hablar de la dualidad. Entonces pienso que en el aspecto libidinal, así perverso, el gozo perverso del acceso a los niños, no lo toco, no me siento capaz de hacerlo. Pero el acceso por la dueñidad de esos cuerpos, inclusive no he entrevistado abusadores de niños, los que estaban en la cárcel y todos los trabajos que hice después en América Central y en México son de mujeres. Entonces, pero algo que digo sí, es que el abusador, el violador de lo que está en su medio familiar, doméstico, es porque él puede, porque en su imaginario arcaico él es dueño, aquello todo le pertenece. Y el abusador fuera de ese espacio doméstico, el violador, es porque necesita demostrar que puede. Y por detrás de todo esto, en mi análisis, está la cuestión de la potencia, o sea, ¿qué es, cómo está constituida la subjetividad masculina? Entonces, en ese campo de interlocución del violador a la violada o abusador a la abusada, hay un eje que se llama el eje vertical. Pero lo que escuchábamos, y eso va también en esa lección en un minuto, lo que escuchábamos en la exposición, los testimonios de los presos, es que había una segunda interlocución. Y con el tiempo esa segunda interlocución, en mi análisis, se va volviendo más poderosa, más importante que la del eje vertical, que es la del sujeto masculino y sus pares, o sea, la fratría, o sea, un concepto que ahora estoy intentando estudiar mejor, la corporación. Porque la masculinidad es una corporación, la corporación masculina, que está ganando una fuerza muy grande en los últimos tiempos. O sea, el mundo corporativo del sujeto agresor y sus pares. Y entonces ahí entra la idea del acceso, de la adquisición del estatus masculino. ¿Y qué es el estatus masculino? O sea, ¿qué es ser un hombre? Ser un hombre está definido por la capacidad de potencia, o sea, por la potencia. Eso lo dejo en abierto porque creo que se podría elaborar muchísimo más. Yo llegué hasta ahí en mi comprensión, en la escucha de las muchas escenas que escuché en esa investigación y en otras que se siguieron, escenas bélicas inclusive. El sujeto masculino se titula como tal, exhibiendo ante los otros su potencia, que en realidad no es solamente la potencia sexual, sino que son muchas otras, son un conjunto de potencias: la potencia sexual, la potencia bélica, la potencia política, ¿no? Político que hace, ¿no? Con esta cara de su mujer ahí, ¿no? Exhibe las mujeres a que tiene acceso como un cazador las cabezas de los ciervos, ¿no? De económica, o sea, la mujer que puedo comprar, moral, el legislador, el juez, son varios tipos de potencia, la potencia intelectual, ¿no? Del señor profesor, ¿no? Que siempre uno le da más esa posición del supuesto saber, ¿no? Va a saber siempre más, ¿no? El que está en un envoltorio de anatomía masculina. Entonces eso lo dije en defensa propia. Ah, bueno, sí, eso.
tengo que decir primero lo que estoy diciendo. Sí, pero ya sé, entonces me encanta saber que es una inquietud, porque mi tema es más que nada, no es la agresión doméstica, sino mucho más la agresión menos tratada que la agresión bélica. Yo pensaba en eso por otra vez que decías al principio que el violador no responde a la satisfacción de un deseo, ¿no? De un deseo sí, pero no de ese deseo. También se podría pensar la violación o la violencia, que no es la violación, sino puede ser el golpe, la tortura, como una forma de humillar a esa persona, como tortura también, porque pensaba en los acontecimientos médicos, ¿no? Es decir, es como el enemigo, es la mujer del enemigo, es como humillarla, entrar en esa soberanía de su cuerpo, poder, ¿no? Entrar, yo diría, hasta en la patria, tener un territorio que no le pertenece y del cual quisiera apoderar. Sí. Y en esto me acordaba una vez, hace muchos años, en los años 70, hubo una toma de estudiantes en una facultad de ingeniería muy combativa, estuvieron como 2 días de estudiantes. Cuando entró la policía, estaban en un sótano, en un laboratorio, ya no recuerdo porque pasó mucho tiempo, pero sí recordamos en esa época las estudiantes, las mujeres, las chicas, la violó, introdujo el palo que sirve para golpear en la vagina, digamos, ¿no? Era un grupo de patotas y fue considerado como una tortura. Nadie lo puso como una violación, sino una forma de torturar ese cuerpo de estas chicas, que como decís vos, se desobedecía, ¿no? Y también lo del deseo, me parece que reafirmar o aclarar un poco más esto de nuestro disciplinamiento. Es decir, sacarnos de la base. Siempre está subyace esa amenaza. Sí, eso quería poder desarrollar. Sí, ahora voy a llegar a eso. Pero voy a llegar a eso. Anterior, en relación a los abusos sexuales de niños. Voy a hacer una propuesta para organizar un poco. Cuando me van a hacer una pregunta, me hagan la pregunta sobre lo que estoy diciendo, porque yo he escrito mucho en esa línea. Pero voy a llegar, estoy montando la exposición, montando como ladrillitos uno arriba del otro hasta llegar a el tema de la guerra y de la represión, inclusive de la represión en Argentina, por qué se sexualiza la represión, que tiene que ver con lo que estoy diciendo, con lo que acabo de decir. Entonces cuando me hagan la pregunta, cuando hagan la pregunta, que sea sobre lo que estoy diciendo en ese momento. Tuve oportunidad de entrevistar 60 abusadores en el Servicio Penitenciario Federal para una tesina para la Universidad de Buenos Aires, y la verdad que no son todos perversos tampoco, así que habría que, digamos, quien tenga interés, compartir estos datos, porque también hay mucho delito, y en realidad son conductas aprendidas en el marco de una socialización deficiente. Claro. Eso nada más quería decir. Claro que y diferenciar lo que sería el abuso a los niños y niñas del abuso o violaciones seriales, que es otro perfil. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Con respecto a lo último que decías respecto de esto de la corporación de machos, por decirlo así, simplificando, se me ocurre que también ese enfoque ayuda a entender por qué un gay está rodeado también por esa corporación, ¿no? El gay es como pensado desde el macho, es como aquel desertor. Digo, claro. Se entiende en esos términos, se entiende en Sierra, porque un macho ve tan mal a un gay, ¿no? Y esta homofobia, si se puede llamar así, se entiende dentro de ese análisis perfectamente, como también el tema de las hermandades, ¿no? La hermandad y todos esos rituales que existen entre los machos para incorporarse
y pertenecer y ser aceptados por sus pares, ¿no? Me gustó mucho ese punto, digo, como porque lo había escuchado, pero no como un punto de análisis. Eso nada más. Claro, exacto. O sea, a eso le llamo yo en el libro Las estructuras elementales de la violencia, el mandato de masculinidad. Entonces, en esa fratria, esa corporación de hombres, ¿no? que tiene varios formatos, pero es una corporación, es una fratría. En ella circula ese mandato y es un mandato en realidad de potencia. ¿Qué quiere decir? Es el mandato que le exige a los hombres que para transformarse en un miembro de esa fratría, o sea, de la clase de los hombres, vamos a decir así, él necesita ser capaz de exponer y exhibir que es capaz de, y ahí lo digo de esta forma, de retirar un tributo, de hacer circular un tributo de la posición femenina a la posición masculina. Entonces, es la posición femenina que constituye la potencia masculina. Ese tributo que circula de la posición femenina a la posición masculina, como es exaccionado, como se exacciona un impuesto en la vida normal, en tiempos de paz, siempre entre paréntesis, porque muchas autoras y yo también tenemos ciertas dudas sobre la posibilidad de existir un tiempo de paz en el terreno del género, porque hay siempre una tensión. O sea, cómo se resuelve esa tensión es algo que tenemos que pensar entre todos, pero circula ese tributo femenino que va a construir la posición masculina. Entonces, normalmente ese tributo es exaccionado, es impuesto de una forma por las buenas, o sea, de varias formas que son pacíficas, vamos a decir. Eso es lo que quería los otros días argumentar en el Senado, decir que vamos a punir ¿qué? Vamos a punir la punta de un iceberg, que es lo que puede ser un crimen. Pero en la vida cotidiana, la atmósfera que respiramos es una atmósfera donde la mujer le entrega al hombre una subserviencia, una consideración, una cantidad de servicios, ¿no? Que lo constituyen como hombre, Es un esquema, pero creo que ese esquema ilumina algo que muchos, sobre todo las mujeres, sentimos muchas veces. Y puede ser la admiración intelectual, puede ser la admiración a su belleza, a su potencia sexual, al placer que nos puede dar, varias cosas, ¿no? Su simpatía, cualquier cosa, pero que naturalmente esa tributación acontece y construye la masculinidad todo el tiempo. Entonces, cuando sucede algo que en antropología llamamos de emasculación, que es algo cada día más frecuente y está por detrás de varios de los episodios terribles que acabamos de presenciar en los medios, que escuchar de ellos en los medios. El fenómeno de la emasculación es la situación que deja al sujeto masculino en un estado de precariedad, o sea, de pérdida de potencia, que eso puede venir de varias circunstancias, inclusive la circunstancia económica, que es, digamos, algo que nos afecta de forma fuertísima hoy en el presente. Entonces lo deja en una posición de precariedad. ¿Cómo se rehace, cómo se restaura esa posición masculina? Ella se restaura, ¿cómo hace circular, cómo exacciona ese tributo de la posición femenina? Si está carente de los medios o de los recursos que lo pondría en la posición de exhibir potencia, ¿no? Y ahí esa situación es violentogénica. La posición del resentimiento, la posición de la emasculación es violentogénica. Sobre eso voy a hablar un poquito después. Pero, entonces, esa corporación masculina, ella tiene una interlocución y una exigencia. En muchos de los casos que íbamos escuchando,
en realidad el sujeto agresor estaba acompañado, no estaba solo. Estaba reflexionando sobre eso en el caso de Micaela, estaba conversando, dando una entrevista y diciendo que el agresor no está solo, y generalmente no está solo materialmente, o en algunos casos no está solo porque está conversando con interlocutores en sombra que le están exigiendo algo, que le están exigiendo, se siente exigido de una demostración, se siente exigido de tener que dar un examen, ¿no? El sujeto masculino está siempre dando un examen. ¿En qué sentido? En el sentido de que el poder es una posición de poder. Es interesante examinarla y comprenderla porque es el cristal que se replica en todas las formas de poder y subordinación. Yo creo que esa plataforma fundacional que es la asimetría de género es la primera pedagogía, ¿no?, de poder y subordinación, donde luego van a sentarse y van a replicarla todas las otras formas de jerarquía de todo tipo. Psíquicamente, ¿no? Pueden tener otro origen, otra fuente, pero en la manera en que funcionan en el día a día, clase, raza,